B1. Ficha de cátedra. Enfoque conductista. Condicionamiento operante de Skinner, condicionamiento instrumental o análisis experimental de la conducta, AS, toda consecuencia de la conducta que sea recompensante o, para decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas. El condicionamiento operante es una modificación de la conducta que se produce por la acción del sujeto en el medio, siempre que dicha acción vaya acompañada de un refuerzo. Ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada positiva o negativamente provocando que la conducta se repita o desaparezca. Tipos de conducta, Skinner. Conducta de respuesta, reflejo o involuntaria abarca las respuestas involuntarias de los seres humanos y otros organismos, provocadas por cambios especiales en los estímulos del ambiente, ejemplo, la dilatación o contracción de las pupilas a cambios de luz en una habitación. Conducta operante, voluntaria son conductas condicionadas por el ambiente pero solo se fijarán de modo estable si estas son premiadas. Son todos aquellos movimientos de un organismo que pueden tener un efecto sobre el mundo exterior. Conceptualización de la teoría. Tipos de refuerzos. Refuerzo es un estímulo que al aumentar o desaparecer, aumenta la posibilidad de una respuesta. Refuerzos primarios tienen relación directa con la supervivencia del sujeto, la comida para un organismo con hambre. Estos refuerzos no dependen de la historia del sujeto, sino de sus características biológicas. Refuerzos secundarios dependen de la historia individual del sujeto, las calificaciones en la escuela, reconocimientos, premios. Estos son adquiridos y se aprenden como reforzadores. Asterisco estímulo aversivo es algo que produce rechazo. Refuerzo positivo, la presencia de un estímulo que aumenta la posibilidad de que una conducta se repita en el futuro. Puede incorporar una nueva conducta, aumentar una existente o eliminar una inapropiada. Ejemplo, calificar con una excelente nota al niño por haber terminado su tarea a tiempo y correctamente, la consecuencia será tan gratificante en el niño que hará que aumente o se repita la conducta de finalización de la tarea. Refuerzo negativo es la omisión o ausencia de un estímulo para que aumente la posibilidad de que se dé una conducta, es como una advertencia. Ejemplo, un profesor tiene una política en la que si los estudiantes completan todas sus tareas durante la semana, no tienen que hacer un examen de repaso el viernes. Aquí, el examen es algo que los estudiantes quieren evitar, un estímulo aversivo, y al hacer sus tareas correctamente, se elimina esa consecuencia negativa. Esto refuerza el comportamiento de completar las tareas, ya que los estudiantes aprenden que al hacerlo, evitan una situación desagradable. Otros procedimientos de control de la conducta. El castigo, se presenta un estímulo aversivo, que produce rechazo, o se retira un reforzador inmediatamente después de la conducta cuya repetición a futuro se desea disminuir o eliminar. Ejemplo, prohibir salir al recreo a un estudiante que no ha terminado sus ejercicios durante la clase por motivos de indisciplina. La extinción de los refuerzos es la desaparición de un refuerzo que mantenía una conducta, y ésta se deja de producir. Esto ocurre cuando un estudiante se acostumbra a siempre obtener un premio por realizar sus tareas. Es muy posible que la extinción de ese refuerzo haga que la conducta desaparezca. La generalización, una respuesta puede ser evocada en otra situación en la que hay estímulos similares. Ejemplo, un estudiante siempre recibe un elogio cuando participa en clase de matemáticas. Debido a la generalización, el estudiante puede comenzar a participar también en otras materias esperando recibir el mismo tipo de recompensa. El encadenamiento es un proceso en el que se aprende mediante una serie de conductas en una secuencia, y cada conducta sirve como estímulo para realizar el siguiente paso. Ejemplo, un maestro enseña a un estudiante cómo resolver un problema matemático en varios pasos. 1. Primero, identifica los números importantes. 2. Luego, elige la operación correcta. 3. Después, realiza el cálculo. 4. Finalmente, revisa la respuesta. Factores que influyen en la efectividad del
Reforzamiento. No basta con elegir el reforzador apropiado, se toman en consideración ciertos factores: inmediatez, cantidad de refuerzo, condiciones, etc. Inmediatez del reforzamiento. Un refuerzo inmediato es más efectivo que un refuerzo trazado. Las consecuencias de un refuerzo positivo como el de una buena nota son mayores si se conoce el resultado a los pocos días de la realización de la tarea. Programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento son reglas que determinan cuándo será la entrega de un reforzador. Programa de reforzamiento continuo. El reforzamiento se entrega cada vez que se produce una respuesta. Cada vez que un alumno participa en clase, el docente lo elogia. Programa de reforzamiento parcial o intermitente. Solo algunas conductas son reforzadas, no todas. Según Skinner, este programa es más estable y mantiene la conducta por periodos más largos. Aportes a la educación. Skinner logró que su teoría fuera introducida en la educación al demostrar mediante su teoría que la conducta humana es manipulable. Currículo organizado por materias, en secuencia y detallado. El docente establece estándares de aprendizaje y los alumnos son calificados en base a estos. Todos los estudiantes deben ser calificados con notas y otros incentivos para generar motivación para aprender y cumplir con los requisitos. El docente debe organizar un ambiente adecuado para el refuerzo de conductas deseadas, debilitamiento de conductas no deseadas mediante la eliminación de refuerzos o castigos. Aprendizaje programado. La instrucción programada, IP, se basa en dividir la materia en pequeños pasos para que se refuercen todas las respuestas. Minimizar la cantidad de errores, maximizar los aciertos. El progreso en el estudio se da según la velocidad. El estudiante es reforzado después de cada paso. Refuerzo: darle la respuesta correcta inmediatamente después de que haya registrado su respuesta correctamente. Solo así avanzará. Rol docente: guiar al estudiante hacia conductas o respuestas específicas que representan los objetivos de aprendizaje. Para lograr esto, el profesor refuerza, mediante recompensas, elogios, etc., cada vez que el estudiante emite una respuesta igual o aproximada a la respuesta deseada. Cuestionamientos a la teoría de Skinner. Comparación abusiva de los procesos de aprendizaje humanos con los de los animales. La teoría carece de consistencia epistemológica. Elimina la complejidad del objeto de estudio, lo reduce y simplifica en casos únicos. Idea del alumno como organismo pasivo manejado por estímulos externos, sin tener en cuenta las peculiaridades individuales. Se desconoce lo subjetivo. Se dejan de lado los factores que influyen en la construcción del pensamiento y la conducta, como son la interacción con otros. Individualismo absoluto. Se desea la eficiencia, descuidando otros aspectos. La secuencia mecánica de estímulos, respuestas, refuerzos es un esquema simplista y no refleja lo ocurrido en el aula. Ignora la creatividad y la intuición del estudiante. B2. Comprender y transformar la enseñanza. G. Sacristán y Pérez Gómez. Derivaciones didácticas de las teorías del condicionamiento. Esta concepción se basa en el principio de que el hombre es el conjunto de las contingencias reforzantes del medio. Esta perspectiva busca conocer cuáles son esas contingencias y controlar en lo posible sus efectos reforzantes para la conducta humana. La educación se convierte en una simple tecnología para programar refuerzos en el momento oportuno. Al ignorar las características peculiares de cada individuo o al restar importancia al proceso propio del aprendizaje, la enseñanza se convierte en simplemente organizar las recompensas que ayudan a que los estudiantes adquieran los comportamientos deseados. El aprendizaje es inevitable porque el medio está científicamente organizado para producirlo. El principio conductista se olvida de las peculiaridades individuales como instancias intermedias que se resisten a un modelado tan sencillo y mecánico. Todo individuo en su historia construye esquemas de captación, valoración y comportamiento, matriz de aprendizaje, que se resisten de manera más o menos firme a cualquier modificación arbitraria y mecánica programada desde afuera.
Las teorías del condicionamiento son de extraordinaria importancia siempre que permanezcan en los límites del descubrimiento, han contribuido a la comprensión de los fenómenos de adquisición, retención, extinción y transferencia de determinados tipos de aprendizaje. Ejemplo: niño aprendiendo a leer es elogiado por su profesor. Sin embargo, la extrapolación, generalización, incorrecta de sus hallazgos y la interpretación absoluta del aprendizaje han llevado a conclusiones erróneas que impiden el avance de una investigación valiosa. El condicionamiento de Skinner, al igual que el de otros autores, es una contribución valiosa siempre que se aplique para entender y producir fenómenos específicos dentro de los procesos de aprendizaje. Críticas al conductismo. La teoría conductista carece de consistencia epistemológica / teórica, sus posiciones teóricas de la caja negra limitan su análisis a lo observable. Por lo tanto, sus conclusiones solo son válidas en aquellos periodos de aprendizaje donde la relación input-output, estímulos y respuestas observables son el todo de la conducta. Luego, cuando la estructura interna se complejiza, la teoría carece de sentido ya que las respuestas son más producto de aquella estructura interna que de la estimulación del exterior. Solo las conductas animales y las primeras formas de reacción del niño / pueden ser explicadas satisfactoriamente mediante esta teoría. El reduccionismo mecanicista que se comete al adoptar una perspectiva biologicista termina en el reduccionismo y simplificación del objeto de estudio, en la eliminación de su complejidad. El carácter simplista de esta teoría no refleja la riqueza de los intercambios en el aula y definitivamente no funciona en la escuela. Los estímulos y refuerzos provocan distintas reacciones en diferentes individuos, y también en los mismos sujetos en diferentes contextos. Cuando los reforzadores funcionan, se escapa del docente la complejidad de los efectos secundarios no deseados que puede provocar el condicionamiento mecánico de una respuesta o de una forma de comportamiento. Por esto es importante que el docente se plantee las consecuencias educativas a medio y largo plazo de la utilización frecuente de reforzadores. El condicionamiento operante de Skinner. Desde la perspectiva didáctica, el conductismo de Skinner es el que ha tenido una incidencia más significativa. Su teoría se basa en dos supuestos fundamentales. 1. El aprendizaje es un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos, respuestas y recompensas. 2. Se cree que los reforzadores tienen un poder absoluto siempre que se apliquen adecuadamente. No hay variables internas, solo hay una organización estudiada del contexto, donde cada componente juega un papel y el reforzador apropiado debe actuar. La eficacia es el fin exclusivo de la acción educativa y para ello se exige definir objetivos al nivel más bajo de abstracción, la conducta observable. Sin embargo, la eficacia es a corto plazo. La eficacia en la adquisición puede tener efectos secundarios que limiten los futuros aprendizajes y perturben el desarrollo. Por ejemplo, reforzar con premios puede ser eficaz pero pedagógicamente cuestionable ya que acostumbra a los alumnos a depender de motivaciones externas para realizar sus actividades. B3. El constructivismo entra al aula. N. Boguino. El conductismo toma aportes de tres corrientes filosóficas para su fundamentación: el positivismo, el pragmatismo y el evolucionismo. Positivismo: reconoce como conocimiento válido solo aquello observable y comprobable. Empíricamente. El conductismo toma este aporte desestimando toda actividad psicológica subjetiva. Considera como única posibilidad de aprendizaje a la aptitud del organismo que reacciona ante un estímulo presentado con un refuerzo particular. En tanto sea posible observar y comprobar empíricamente la eficacia de este proceso, será positivo, por lo tanto, válido. El único criterio válido para evaluar será el resultado correcto ya que el error es lo contrario al aprendizaje y tiene que ser eliminado. Pragmatismo: lo útil y verdadero es el efecto, la conducta, y no la causa de la conducta o de la actitud. Evolucionismo: reducción de la concepción de sujeto a la de organismo, considera al hombre como uno más en la escala biológica. El conductismo reduce implícitamente todas las funciones psicológicas a las biológicas. Plantea la enseñanza como un proceso de repetición de lo observable donde el error es eliminado, desconociendo todo proceso psicológico y el propio proceso de construcción de conocimientos.
Características de la concepción conductista: reduce al sujeto a un simple organismo pasivo. Desconsidera toda otra actividad cognoscitiva. Presentación reiterada de contenidos. Eliminación del error y fijación del acierto. Reduce al objeto de conocimiento a lo observable. Los teóricos conductistas analizan el comportamiento del varón y la mujer en comparación con el del animal. Son explicados como actos que produce un organismo bajo la influencia directa y lineal de un estímulo. Dado un estímulo determinado, es posible predecir la respuesta. Fundamentos y límites del conductismo. Principio de correspondencia entre el aprendizaje y la realidad externa. El aprendizaje es una reacción observable que corresponde a lo que pasa en el mundo exterior. No se considera lo que sucede dentro de la mente del aprendiz, como pensamientos o emociones, sino que el comportamiento es moldeado por los estímulos y refuerzos que recibe del entorno. El motor de la conducta está situado por fuera del organismo. El aprendizaje es siempre iniciado y controlado por el ambiente, el docente. El organismo es pasivo, se limita solamente a responder a las contingencias ambientales. Los estímulos son equipotenciales, igual potencial, y adquieren el mismo valor y producen los mismos efectos en diferentes ambientes y especies. La asociación es la única forma de aprender, ya que todo comportamiento es una respuesta aprendida a partir de la interacción con el entorno. Según el conductismo, el aprendizaje ocurre cuando un estímulo se asocia con una respuesta a través del condicionamiento. 3 equivalencias del conductismo. 1. Todos los estímulos y respuestas son equivalentes, iguales, lo cual justifica las tareas descontextualizadas, ya que cualquier estímulo puede asociarse con la misma facilidad que cualquier otro estímulo o respuesta. 2. Todos los seres vivos tienen la capacidad de aprender a través de la asociación entre estímulos y respuestas. 3. La equivalencia de todos los organismos de la misma especie no toma en consideración las diferencias individuales y aporta más elementos a la idea de tabula rasa.